¿Qué tal, amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy vamos a conversar con otro personaje referente en nuestra región. Se trata del doctor Francisco Antonio Villazán Olivares. Sí, señor. Mejor conocido como el doctor Francisco Villazán. Bueno, médico, músico, aeromodelista, fotógrafo. Es más, bueno, en su ADN obviamente está la fotografía y el periodismo. Pero dejemos que sea el mismo que nos hable acerca, al darle la bienvenida, por supuesto, al espacio, nos hable acerca de quién es Francisco Antonio Villazán, cuándo nace, quiénes son sus padres, sus hermanos, qué recuerda de esos primeros años de infancia. Bienvenido al programa, doctor. Gracias por la invitación. Yo soy caraqueño, pero me trajeron acá de meses, es decir, que soy barquisimetano de pura cepa. Lo único que recuerdo es Barquisimeto. Yo pasé 3 años en Caracas, en el posgrado, allá en la central, pero Caracas no pasó por mí. Yo pasé por Caracas, pero Caracas no pasó por mí. Así que volví a Barquisimeto y aquí estoy. Soy médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes. Comencé a estudiar en Zaragoza, en España, medicina. De eso vamos a hablar más adelante, doctor. No se me adelante. No me adelanto, vamos para atrás otra vez. ¿Quiénes eran sus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Y sus hermanos? Mi papá era periodista, mejor dicho, tipógrafo. Él comenzó a trabajar en el diario La Marina en La Habana comenzando el siglo pasado. Y según comentaba él, estaba la transición de la imprenta de los tipos que se recogían a mano con la linotipo. Como los empleados del diario La Marina en La Habana eran ya mayores, gente que tenía que tener muy buena ortografía, dicción, lectura, mandaron al jovencito que era mi papá. Él hizo el curso en Nueva York, en los Estados Unidos, de la linotipo. Pero él no volvió a Cuba. Recorrió toda América, Argentina, Panamá, Perú, Chile. Tiene una vida bastante movida para la época. Estamos hablando de comenzando el siglo pasado ya. Él llega a Venezuela en el año 28, cuando mi general Gómez dice que la gente tenía un terror. Cuando le nombraban la rotunda a alguien se hacían pipí los pantalones. Porque ahí la gente entraba pero no salían. Y hace los comentarios de la época. El terror de la gente de cuando el general Gómez. Ya en el año 35 se comienza a aliviar la cosa y comienza ya la prensa, le perdió el trabajo en la esfera, le hacía mantenimiento a las máquinas y también era el linotipista, que es el equivalente actual a los técnicos o los periodistas o los comunicadores sociales que trabajan en la computadora. Básicamente eso. Bueno, lo que yo recuerdo, mi papá tenía su imprenta ya en la calle 27 con la carrera 22. Ahí pasé yo toda mi niñez, todas mis cuestiones. Era una ciudad, recuerdo, Barquisimeto era triste, pasaba un carro cada 4 o 5 horas. Y yo recuerdo que me sentaba en el zaguán de la casa y veía las nubecitas. Y de las cosas que yo recuerdo yo cuando niño, hay un trío mexicano, llaman Los Diamantes. Que ahí en la esquina de la casa había un bar que se llama el Bar Castalia, se lo ponían siempre de noche y yo veía pasar, ponían siempre esa canción y me sentaba en el zaguán de la casa a ver la luna con las nubecitas y son las cosas que yo recuerdo de niño, pues, muy interesante, muy bonita. ¿Y de su mamá qué recuerdos tiene? Oye, a ver, una mujer muy bonita, muy activa, trabajaba con mi papá en el periódico, en la imprenta. Sí, señor. Muy amorosa, pero muy peleona también. La señora Blanca Olivares de Villazán. Sí, y su papá, Francisco Villazán. Porque hay que decirlo para que quede registrado allí en la grabación, doctor. ¿Y cuántos hermanos? ¿Usted qué número era entre todos esos hermanos? O sea, como decía mi papá, el primero de la segunda camada. Porque el mayor era Henry Limongi Olivares. Era hijo de mi mamá. Y luego vinimos la tanda de mi papá, Francisco Antonio, que soy yo, Manuel Antonio, que es el que me sigue, que está todavía en la 27, está Amparo, que dedica a sus nietas, está Francisco José, que está en México, y el último que murió, Juan Carlos, el gordo Juan Carlos, que era diabético y falleció en la... ¿Qué recuerda de ese Francisco Villazán niño? Si le gustaba jugar con sus hermanos, ¿qué hacían en los ratos de ocio? Siempre me gustaron los aviones y la música. Yo volaba avioncitos con Cristóbal Kosowski, que estudiamos en el Colegio Javier, nos entramos a trompadas ahí.
y el viejo Mariano que vivía en Bararida. Vivía en una parte, y me recuerdo allá en la... Bararida es yo creo que es el germen de la sociedad larense, barquisimetana. Vivía toda esa gente buena y él vivía en una redomita, así que yo volaba mis avioncitos con Cristóbal allá, porque eran motorcitos 049, eran de gasolina, que nadie los conocía. Eso es lo que recuerdo yo de niño. ¿Y cómo recuerda cómo comenzó esa afición por el aeromodelismo? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que vio algo que le llamó la atención en ese sentido y que, bueno, empezó a dedicarse? La verdad es que no sé, pero siempre de niño. Y después la guitarra, cuando conocí a Pastor Sequera, la guitarra, bueno, eso me trastornó, pues. Pero el Barquisimeto de esa época era un Barquisimeto muy colonial. Es muy barquisimetano. Usted sabe que el músico aquí no es que no era bien visto, sino que la música como profesión no era totalmente, cogida no era total. Pues. Actualmente sí, porque es que hay músicos profesionales, magíster, egresados de los conservatorios, músicos reconocidos en todas partes del mundo. Pero estamos hablando de hace 60 y pico de años atrás. Doctor Villazán, y bueno, su primaria la estudia en el Javier, donde además estudia los primeros años de bachillerato. Pero vamos a hablar de esa primaria. ¿Qué recuerda? ¿Algunos compañeros que tuvo que fueron sus mayores amigos? ¿O algún profesor o profesora que por alguna razón le viene a la mente, bien sea porque lo marcó para bien o para mal, pero que en todo caso lo tiene todavía allí en su mente? Bueno, mira, mi profesor, el hermano Taegui. El hermano Taegui fue un personaje central en todo el Colegio Javier. Es más, nosotros nos reuníamos hasta hace poquito, casi todos los años, para celebrar la promoción pues, de los 50 años de bachiller, el primero, segundo, y lo traíamos a Barquisimeto, ya lamentablemente falleció, pero ese fue un personaje de primera que nos guió por el camino del bien. De la gente de Barquisimeto, déjame ver, de la época... No sé, Humberto Rivero Roja, hermano de Guillermo Rivero. Estaba Cristóbal Kosowski, médicos, el doctor Frank Hammond, genetista, el doctor Enrique Ponte, tiene una clínica allá en Estados Unidos, el doctor Edgar Gaterol, que es médico nuclear, banquero, bueno, los Riera, toda esa gente de Carora, Leonardo Riera, ¿quién más? Ganadero. ¿Qué recuerda de esos años en el Javier? Porque además el Javier fue uno de esos colegios con amplias instalaciones, con mucha infraestructura, ¿no? Que tenía equipos de fútbol, tenía banda show, en fin. Yo pertenecía al equipo de fútbol, pues. Eran Javier, Gonzaga, Loyola, Cosca, Claver, y nos íbamos rotando, pues. Y yo recuerdo que mi equipo, en tercer grado, fuimos campeones invictos del Estado Lara durante 2 años. Competíamos contra la Costa Rica y contra la Salle, que eran los duros de la época. ¿Qué posición jugaba? Wing izquierdo. A la izquierda. En esos años del Javier, que tenía banda show, ¿también usted participó allí? Sí, señor. Yo era redoblante y luego era granadero. Con el uniforme, por aquí está el uniforme está mi hermana. Este es Riad Bujana. Esta foto tiene sus añitos, doctor. Hay muchos. Lo que pasa es que no la conseguí aquí, se me perdió la foto de la que tengo acá en la computadora. Doctor, y cuando de esos años del Javier, que estuvo además también de primaria, estuvo los primeros años del bachillerato, porque usted terminó cuarto y quinto fue en La Salle, ¿no? La Salle, sí, señor. Me pasé a La Salle, me gradué de bachiller en La Salle, pero como mis años de niño fueron en el Javier, sigo siendo Societate Jesús. ¿Qué recuerda? Porque vemos y vamos a estar colocando en la edición algunas fotografías de esos años en el Javier que usted atesora. Tremendos partidos de fútbol. Y las fiestas rectorales. Esto es la banda del Colegio Javier. Déjame ver qué otra cosa tengo por ahí. ¿Cada cuánto se practicaba en esa banda? Eso, no, todos los días. Todos los días. Todos los días, estos eran los partidos. Déjame ver si tengo. Aquí estoy yo, ¿ves? Este soy yo, sin diente. Este es Humberto Rivero, Bran, Mella, este es Mejuto, este es Silva, Porteles, Mago. Este es médico también, Gil, Jiménez, Mejuto y Arrieche.
Seguimos viendo más fotografías aquí que desde esos años en el Javier, doctor Villazán, que bueno, el Javier al igual que la Salle, bueno, son instituciones emblemáticas, ¿no? Acá en la región. Estos eran unos juegos deportivos. Esto era ya más reciente. Ahí está la fachada, se ve que salían por las principales calles de Barquisimeto, ¿no? Sí, siempre habían las... Y yo recuerdo cuando Pérez Jiménez, ¿cómo era que llamaba? La Semana de la Patria, Ajá. que desfilaban todos los colegios. Vamos a hacer una pausa, doctor. Al retorno vamos a seguir conversando más sobre esa infancia, esa adolescencia, pero además también hasta qué punto lo marca el ver desde niño a su padre metido entre tipografías y haciendo fotos. Algo de eso también seguramente marcó la formación de Francisco Villazán, el médico con el que estamos conversando. Mira, en el día de hoy. Esta gente, aquí está Finisola. Bartolomé Finisola. Bartolomé Nayi Torbay, que fue director de la escuela. Medina, profesor, él fue ministro cuando Caldera, de no sé qué la batió, él es ingeniero. Este es un francés, no recuerdo, Gatti. Bueno. Vamos con esta fotografía, Manuel, nos vamos al corte y regresaremos con mucho más en este 60 minutos con el doctor Francisco Villazán. Seguimos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Francisco Villazán. Doctor Villazán, estábamos hablando de esa primaria e inicios de la secundaria en el emblemático Colegio Javier de Barquisimeto, para posteriormente pasar a hablar de lo que es el cuarto y quinto año de bachillerato en La Salle. Pero quisiéramos que a la par que van cambiándose las fotografías podamos ir compartiendo, porque este archivo es bastante rico en lo que es la parte de esa vivencia que tenían estos colegios emblemáticos de nuestra región y lo que marcaron una época. Correcto, sí señor. Mira, lo que era La Salle, el Javier, Mario Briceño, el Lisandro, eso formaron la estructura de los profesionales de Barquisimeto, y me perdona si me pasó por alto alguno de los liceos, ¿no? Tenían una prolífica vida cultural, además, y deportiva. Sí, señor. Sí, ahí estaban, por ejemplo, en un escenario, en el auditorio. El auditorio en allá. Eso era... Vamos a irnos cambiando rápidamente. Aquí vemos con un periódico de tribuna. Yo también escribí en esa tribuna. ¿Sí? Yo sí tenía riñones, me ponía a escribir. Bueno, pero usted tenía ADN, doctor, porque viene o sea, es hijo de Francisco Villazán, bueno, pues, hijo de Gato Cazarratón. Y tiene este médico, Graterol, que estudió conmigo, Pinzón, Jiménez, Jorge López, esa serie de... Así se vestían para la primera comunión, ¿no? Sí. Y siempre había la fotografía oficial también. La oficial, sí. Aquí vemos algunas reseñas de palabras pronunciadas en el Teatro Juárez por Reinaldo Achúe en la despedida a Jacinto Pérez Tueros. Bueno, ahí sí yo estaba ya por fuera. Seguimos cambiando. Aquí vemos otra fotografía, doctor. Estos eran más jóvenes que yo posiblemente había salido. Son las promociones, por ejemplo, vamos a volver al anterior. Macalambruno era un personaje. Ajá. Este Macalambruno es una fiesta de las fiestas rectorales en España. Hay unas en Valencia, están las fallas de Valencia. Estos personajes de Macalambruno del Colegio Javier, los jesuitas, en mi opinión, lo trajeron de Valencia, eran grandes, pero al final de las fiestas de las fallas valencianas las queman. Una semana completa. Teníamos Ese era Macalambruno. el rey Macalambruno. Eso. Toma de posesión del gobierno del colegio, decreta el comienzo de las fiestas colegiales y regala 2 días de vacaciones. Y ahí están los tradicionales juegos, ¿no? Sí, señor. De los niños, ¿verdad? Sí. Bueno, realmente una vida muy activa, además que eran esos colegios con instalaciones muy... Macalambruno, los más pequeñitos, se metían debajo de los pupitres de los profesores. Pero la cara de terror que tiene este, sí. No. No ve cómo se sumaban por él. Sí. Y aquí más de los juegos que se hacían en esos años, ¿no? Los malvados sayones arremeten contra los asustados muchachitos del primer grado que se cobijan en torno a la hermana Iscue. Y ahí vemos
Los juegos. Eran espectaculares esos juegos, los llaman las fiestas rectorales. Las tradicionales carreras de saco. Eduardo Mendoza, primero en el viejo colegio derrotado al Armecate. Y bueno, las canchas de juego son docentes. Este es Jorge Ramírez, sí, este era Macalambruno. Pasamos. Esta es la tercera promoción de ciencia, profesor Helio Mendoza, del Colegio Javier. Profesor de historia, sí señor. Del 60 al 65, imagínate usted. Estamos hablando de más de 55 años. Yo salí de bachiller en el año 64. Y estos son los tradicionales autobuses. Los autobuses del Colegio Javier. Fíjense, se ve claramente el Colegio Javier y... Eso eran ya clásicos. Este era el cobertizo. ¿Verdad? Los autobuses. Estos eran los mayores para la época del Colegio Javier. De la primera promoción, yo soy de la segunda. Bueno, están montados en los Leones, pero esos Leones eran en el Obelisco. Sí. No estaban en la avenida de los Leones que conocemos ahora, ¿no? Y las famosas excursiones, ¿no? Sí, señor. Sí. Bueno, son fotos que reflejan toda esa vida activa que tuvo la parte estudiantil externa, ¿no? En cada una de las actividades de Barquisimeto y del Estado Lara. Hay alrededor de 700, 800 fotos de la época. Que era difícil, porque actualmente cualquiera tiene un celular con 24 megapíxeles y tiene 3 cámaras. Yo quedo maravillado con esta tecnología. En mis comienzos de fotógrafo, yo tenía alrededor de 9, 10 años, yo tenía una camarita Kodak de cajón, un rollito 120. Y yo recuerdo que fuimos a una finca allá en Sarare, creo que se llamaba Tumanía, la finquita de Axar. Y yo tomo mi foto, pues, yo emocionado, pensando que me iba a salir como la de Hollywood, ¿no? Y había que esperar una semana, primero de reunir la platica, para, yo lo llevaba había una fotografía ya para revelarla en la 27 con la 19, que estaba cerca del cine, se llama el cine Lara, era. Cine Lara. Y estaba una foto ahí que la revelaron. Cuando yo voy emocionado a buscar mi foto de mi camarita, yo me imaginaba que salí como la cámara de mi papá. Entonces un caballito allá a lo lejos, chiquitico, y perdí los reales, chicos. El cuarto y quinto año lo sacó en el Colegio de La Salle. ¿En qué momento decide Francisco Villazán estudiar medicina? Bueno, mira, te voy a echar un cuento. Hace 60 años atrás, 50 años atrás, 60 mejor dicho, aquí había unas carreras clásicas: médico, ingeniero, abogado, economista y cura. Y no había más nada. Y tenía que, en Barquisimeto estaba comenzandito la UCLA. Era todavía experimental y no se sabía si realmente se iba a consolidar. Resulta que los estudiantes de la UCLA han salido de primera, pero en esa época no. Aquí están unas madrinas javerianas, mire. Claro. La foto de Francisco Mérida. Aparece, vamos a colocarla, Manuel, Alida Cristina Riera Martínez, Marisela Seija Cigala, Silvia Vegas Machado, Doris Rosa Rosel Arreaza, Irma Mileo Oropesa y Reina Mercedes Ibarren, las madrinas javerianas. Sí, señora, las mujeres más bonitas de la época, chicos. Sí. Bueno, entonces me comentaba, doctor, que decide entonces, entre esas carreras clásicas, por supuesto estaba la medicina. Ah, bueno, y militar. Y creo que la más fisiológica era la medicina. Aquí está este muchacho, Gustavo Carmona. Jesús Alberto Riera, Impero Saldaña de Carmona y Gustavo Carmona. Y total que en esa época, esperando cupo, mi papá me dice: ¿y usted qué piensa hacer? Papá, yo voy a estudiar, pero yo veo que puro tocar guitarra y no hace nada. Ven, estoy esperando. Pero cuando yo me iba a inscribir en Mérida, me dijiste que no tenías plata. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. En eso llegó un vecino que acaba de llegar de España, comienza a hablar de España, se va para España. Y en 2 semanas estaba en Zaragoza, en España, estudiando medicina. Allá pasé varios años, vine a pasar unas vacaciones a Barquisimeto
y mi mamá ya me tenía listo todo, el cupo en Mérida, me gradué de médico cirujano en Mérida. Ahí comienza toda la... Luego de Mérida, ¿qué viene, doctor? De Mérida, bueno, me vengo a trabajar a Barquisimeto de médico y comencé en Baragua. Baragua y el diablo dejó la bicicleta, porque ahí no había luz, no había agua, no había teléfono, únicamente el telégrafo. Y uno llegaba como un gofio amarillo a la medicatura. Allí hizo el médico rural. Sí, la medicina rural, y después me pasaron a Siquisique. Ahí en Siquisique estuve el resto del tiempo, hice el curso medio de salud pública, hice el director del centro de salud, jefe de distrito, y vi que yo no era parasanitarista, me fui a hacer el internado al hospital civil en Maracay, que estaba recién, una belleza de hospital, estaba nuevecito. Luego me conseguí con Orlando García, un internista allá, que estaba en curso, y me dice que iban a abrir medicina interna acá, me vine a Barquisimeto. Total que hice medicina interna aquí, y luego me fui a Caracas a hacer la neurología. El máster. El máster en neurología, estuve 3 años en Caracas. Y ejerció en el Luis Gómez López por espacio de 30 años. Bueno, yo creo que menos. Lo que pasa es que incluyo la carrera de médico rural, interno, residente posgrado, y luego después del posgrado llego al Gómez López. Ahí pasé el resto de mi tiempo, me jubilé y aquí estoy. De hecho, recibió reconocimiento por parte de la UCLA también, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Sí, señor. De la parte artística, la parte musical. Es espectacular, eso fue muy bonito el reconocimiento. Vino el compositor de Moliendo Café, Chelique Sarabia, el compositor también de Pasillaneando. Aquí tenemos otra fotografía, doctor. Acá Kososki, chico. Este es Cristóbal. Sí. No, ese es Jorge. Jorge Kososki. Sí. Jorge Kososki, bueno, y vemos otros integrantes de esa promoción, del Javier. Sí, del Javier, pero él era mucho menor que yo. Sí. Aquí está otra vez, mira, echa para atrás un poquito. ¿En la anterior? La anterior. Aquí está. Aquí está. Sí. El actual presidente de Promar Televisión, Jorge Kososki Lanza. Bueno, doctor, ¿cuánto nos queda en este bloque, Manuel? Nos queda un minuto. Vamos a ir al corte porque en la próxima parte me gustaría también abordar esa otra faceta suya, esas otras facetas suyas, doctor. Una tiene que ver con el tema de cómo abordaba la medicina, pero de una manera, digamos, muy accesible para el común de las personas que no son versados en la medicina, y hacerle llegar esos tips. La columna a mí particularmente como lector me llamaba mucho la atención, porque me decía, mátese usted mismo. Vamos a hablar sobre eso en la próxima parte con el doctor Francisco Villazán. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, conversando hoy con el doctor Francisco Villazán. Doctor, en esta parte vamos a hablar sobre cómo surgió esa sección, ese segmento que por espacio de unos 2 años y medio, 3 años, estuvo en el diario El Impulso con un centimetraje bastante destacado. Y era esa sección, Mátese usted mismo. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se lleva a la práctica? Y explíqueme también un poco lo que significó para usted como médico que estaba divulgando conocimiento científico, pero en un lenguaje y con una figura que llamaba la atención para el común de las personas. Sí, mira, de inicio yo pensaba hacer un cortometraje sobre el líquido cefalorraquídeo. Yo soy neurólogo, entonces el líquido se produce en los ventrículos, en los plexos coroides, pasa a los ventrículos. Entonces yo pensaba hacer en la parte de la UCLA, en medicina, la parte de, realmente no sé explicar, pero un audiovisual, sí señor. Porque en ese momento tenían ustedes tenían tecnología educativa en la UCLA. Tecnología educativa se llamaba. Ahí conozco yo a Chirino. Entonces pensaba hacer eso con dibujos y parte de... Total que nunca se pudo. ¿De qué Chirino estamos hablando? De Gonzalo Chirinos, el Chirí. Gonzalo Chirino. Él era dibujante de la Escuela de Medicina. Ahí conozco yo a Chirino. Entonces, mira, vamos a comenzar a hacer esto. Y total que no salió nada. No se pudo hacer porque cuando no estaba la cámara era el infierno venezolano. No venía el líquido cefalorraquídeo. Bueno, hicimos varios bocetos. Entonces yo digo, bueno,
poquito triste, digo, nada más dejé esto por aquí. Entonces mi esposa me dice, chico, lleva eso al impulso, de repente eso está bonito y está sencillo. Llevo uno y me hablo con Luis Rodríguez Moreno y me dice, oye, esto está muy simpático, me dice. ¿Y qué puedes hacer? ¿Y cuánto se pueden hacer? ¿De qué? Le digo, de esto. No, eso es infinito. ¿Cómo? Me dice. Infinito. Todas las veces que tú quieras, eso sí, hay que trabajar y producir y total que eso duró casi 3 años acá. Todos los domingos en el Impulso y yo me siento muy bien que el Impulso me haya donado, digo yo, una página de su dominical durante tanto tiempo. ¿Alguna referencia que de esos años en que estuvo trabajando con Mátese usted mismo, doctor? ¿Alguna anécdota, algún comentario que le llegara a la gente o que al final cuando sabían que usted era el mismo Francisco Villazán de este segmento? En una oportunidad una señora me llama, por supuesto, de un personaje muy conocido en la región, y al hijo lo botaban de todos los colegios y un niño de los kinder lo sacaban de... Entonces, señora, cuando ve el síndrome de Gilles de la Tourette. El síndrome de Gilles de la Tourette es un síndrome que se caracteriza por coprolalia. El paciente dice groserías, dice todo, hace señales, hace movimientos con la boca, sí, hace... Que son involuntarios. Son involuntarios todos. Esa señora, cuando empieza a leer el Gilles de la Tourette, esto es lo que tiene mi hijo. Y se fue con el periódico a la dirección y armó tremendo lío allá. Esa de las cosas simpáticas. Y el resto que te conocía toda la ciudad, pues más nada. Doctor, y usted también se ha dedicado al aeromodelismo, lo tocamos brevemente en los primeros minutos del programa, pero háblenos también sobre esas experiencias que ha tenido a través del aeromodelismo. Siempre me gustaba, incluso yo quería ser piloto. Lo que pasa es que tenía una miopía de esta que ya por ahí estaba descalificado. Y, por supuesto, el aeromodelismo, más nada. Tengo todavía mis avioncitos, ahí los tengo. Ya es un hobby que para un venezolano actual es muy difícil de mantener, porque el combustible es costosísimo, los aviones costosísimos, los motorcitos, y eso cuestan mucho dinero. ¿Dónde acostumbraba a volar? Aquí en el Central Río Turbio. Y lo que me quedó fue ahorita un droncito, que aquí tengo un candidato que trabaja con ustedes que me dijo que volaba bien. Le voy a invitar acá para que volemos un día de esto. Y bueno, doctor, y tengo en mis manos acá un disco en vinil de Barquisimeto 4, Aquí entre nos se titula, y cuando vamos a la contraportada encontramos a los integrantes de este quinteto polifónico vocal: Francisco Tepa en el bajo acústico, José Cheo González Vicent, tenor segundo, guitarra y mandolina, Tito Rodríguez, tenor primero en guitarra, Alexis Meléndez, barítono primero, guitarra, cuatro y percusión, y Francisco Antonio Villazán, barítono segundo, guitarra y requinto. Háblenos sobre este Barquisimeto 4, doctor. Bueno, mira, al inicio no era Barquisimeto 4, era Barquisimeto 3, que llegó, yo estaba recién llegado del posgrado, estaba un médico también oftalmólogo, estaba Tito y yo, y era todos los fines de semana en nuestras parrandas, con parrillas y haciendo ensayos y haciendo voces. En una oportunidad llega Gilberto Mellas Palacio a Barquisimeto, un verdadero poeta. Yo tengo una carta que me envió él, pues una belleza de poesía, la pluma de este señor. Y nos dice, mira, que esto no debe permanecer en las cuatro paredes de una casa, pues eso que tiene que conocerlo la gente. Y en eso Pololo hace un festival de trío, un concurso de trío, y estaban todos los trieros acá, todos los tríos de las tascas, y nosotros concursamos, vamos a concursar y ganamos. Entonces allí el jurado era Rodrigo Riera, un pianista muy famoso acá en Barquisimeto, que no recuerdo el nombre ahorita, ya va Alzheimer, Pololo, bueno. Total que ahí comienza Barquisimeto 3 y al poco tiempo incorporamos otro candidato, José González Vicent, un arquitecto, y arrancamos con un cuarteto. ¿Estamos hablando de qué año, doctor? El año 80 y pico, 84, 85 por ahí. Y finalmente en el año 88 se da la primera producción, que es esta que tenemos a la mano. Por cierto, interesante, Manuel,
que en los comentarios en esta contraportada son el primero de Rodrigo Riera, ¿no? Que habla del grupo musical Barquisimeto 4 y dice que hoy presento lleno de alegría por la calidad artística que nos ofrecen en este trabajo musical y por ser testigo de su afán de superación. Me llena de gran satisfacción. La serenidad de este grupo llena de armonía y la constancia en el buen hacer de estos brillantes artistas larenses los ha colocado en el terreno de la difícil facilidad. Ellos saben que el arte no se improvisa y por tanto para lograr la inspiración hay que transpirar primero, es decir, ellos no solamente hacen lo que saben, sino que saben lo que hacen. En cada interpretación festejan la técnica musical dándonos un verdadero mensaje del sentimiento popular representado dignamente a la ciudad musical de Venezuela, Barquisimeto 4. Y luego aparece el colega periodista Luis Rodríguez Moreno, que fue por muchos años jefe de redacción del diario El Impulso, y dice que cuando se habla en Venezuela de Barquisimeto surge inmediatamente la identificación que nos enorgullece, capital musical de Venezuela. Y dice, existe en este proyecto ahora una realidad, la búsqueda de un estilo propio, de un lenguaje musical fresco, donde queda de manifiesto la preocupación de los integrantes del grupo por ofrecer algo más que un manojo de canciones. Yo estoy persuadido que Barquisimeto 4 desea ir más allá de lo convencional y en esta tarea lo acompaño. Es gratificante estímulo el público al cual está dedicado esta ópera prima de Francisco, Antonio, Alexis, Cheo y Tito. Y vaya que fue el inicio de una brillante trayectoria también musical. 40 años de eso, hace 40 años. Y actualmente hay 7 CD, 4 acetatos, 7 CD y otro que está ya pendiente, pero yo creo que el próximo no va a salir porque ya el próximo está en las nubes. Ya el CD pasó a mejor vida. ¿Qué significó para usted formar parte de Barquisimeto 4, doctor? Para mi esperanza, mi felicidad. Nada, igual que graduarme de médico, hacer esto. ¿Las principales satisfacciones que tuvo como músico? Yo creo que cada ensayo. Mira, allá tenemos ese mueble que estaba en mi casa. Ese mueble que está allá lo destruyó Barquisimeto 4. Pero no por mal uso, sino nosotros nos sentábamos allá a las 7 de la noche y nos levantamos a la 1 de la madrugada. Todos los días, de lunes a lunes si se quiere. Estaba Francisco Tepa, Tito, Alexis, estaba yo. Y el mueble se destruyó por uso. Hubo que mandarlo con el tapicero a rehacer todo. Y eso es que no sé, el uso ese es poco, pues más nada. Que es muy distinto a la destrucción que hizo Tico Páez con una silla en su casa, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que Tico... Yo tengo mi sillita acá, estaba tocando, Tico tocando 4 y se sienta, porque Tico es un hombre muy corpulento, pues. Cuando hace ¡prá! La silla como una caja de fósforos. Tico Páez, que lo tuvimos, por cierto, hace poco en el programa junto al Carota Ñema y Tajá, que están también celebrando sus años y su trayectoria. Vamos a hacer una pausa y regresaremos para la próxima parte de 60 Minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Francisco Villazán. Continuamos en 60 Minutos con el doctor Francisco Villazán. En esta oportunidad, doctor, hablamos la parte de la fotografía. Ya habíamos hablado del aeromodelismo, como músico, como médico también. En la parte de la fotografía, ¿cuándo comienza a dar sus primeros pasos en la fotografía y algunas satisfacciones que esto le haya brindado? Además, recordando que obviamente en su ADN viene ese interés por la fotografía por su padre, ¿no? Mi camarita era un cajoncito Kodak, que usaba el rollo, creo que era 120, que era un rollo grande así, y era un proceso. Yo creo que la fotografía ha perdido alma con la digitalización, porque uno tomaba sus fotos, las estudiaba, veía la luz, tenía fotómetro, tenía toda la serie de aparaticos y cositas de esas. Hoy no, la foto no te sale bien, la borras y la vuelves a tomar. Pero en esa época había que estudiar la fotografía, el ángulo, la luz. Entonces, perdí un poquito de interés. En mi cajoncito de Kodak tomé fotografías. Y el cuento, la anécdota del caballito que tomé yo en la finca, que yo me imaginaba que iba a aparecer un caballo con las goticas de sudor por acá, como en la revista Life. Total, que era un caballito lejísimo, que prácticamente, no sé, y perdí mi platica, porque mira, me costaba mucho reunir. Era la foto Terepaima, en la 19 con 27, estoy hablando de hace 65 años atrás de él.
¿Llegó a salir con alguno de los fotógrafos conocidos aquí, Igor Salazar, alguno de ellos? Sí, haciendo el curso en la Escuela de Artes aquí en la UCLA. Es un curso que dura un año, se aprende bastante. Yo digo, bueno, agarré con Igor Salazar, me iba con él para los matrimonios y todo eso, tomando mis fotos y lo ayudaba con la cámara, con las luces, con toda esa serie de detalles. Bueno, esa es la interesante. Doctor, bueno, y vimos por ahí algunas fotos que quizás la vamos a colocar en la parte de edición, Manuel, de esa fotografía que usted ha hecho. Incluso hay una en el teleférico de Mérida. Sí, los viajes, el teleférico de Mérida es bellísimo, para que sepan. En Europa no hay un teleférico como ese, que sí hay que cuidarlo, mantenerlo para que sea orgullo de nosotros. Es un teleférico que lo hizo Pérez Jiménez, creo, lo inauguraron en esa época y lo revitalizaron ahorita, pues es bellísimo. Doctor, ha viajado por muchas partes. De alguno de esos viajes que rescata, aspectos que le hayan llamado la atención en ese ámbito tan polifacético que tiene usted de médico, músico, fotógrafo, aeromodelista. De los países, Turquía. ¿El por qué? Bueno, mira, un viaje en globo que hice en Capadocia, estuve también en las cuevas, son ciudades, verdaderas ciudades subterráneas, con respiraderos, con todo, miles de personas vivían ahí. Y yo creo que la civilización cristiana al inicio, donde eran perseguidos los cristianos, creo que la hicieron por ese motivo, pues. Y los museos que vi en Turquía espectaculares, Atatürk, que era el Simón Bolívar de ellos, el Simón Bolívar de Atatürk, lo tienen, eso es de primera. Hasta los lentecitos que usaba, los museos, toda aquella. ¿Otra ciudad o otro país que le haya llamado la atención en tantos viajes, doctor? Bueno, España, que yo viví en España 2 años y medio. Y por ejemplo, Madrid es el mejor invento después de la penicilina. Además son como dos grandes ciudades, o sea, Madrid es una cosa de día y otra completamente distinta en la noche, ¿no? Sí, señor. Doctor, ¿hay algún paisaje recurrente en su memoria que por alguna razón siempre le viene a la mente? Paisaje. Bueno, chico, mira, mi papá tomó unas fotografías de Kibor, de la vegetación xerófila, tunas, cujíes, cactus y un declive de erosión. Una erosión muy, pero bastante, yo la tengo en el consultorio, erosión bastante interesante, de hace muchísimos años atrás. Él es de la muy vieja escuela, porque mi papá fue el primero que trajo a Venezuela los bombillos, cuando mi general Gómez. Y él revelaba su fotografía y ese efecto que parecían como gotas. Entonces, el vidrio que estaba en la nevera de la casa lo colocaba y se veía la erosión, la deformidad de la fotografía, pues. ¿Qué significó para usted ser hijo de Francisco Villazán, que además, pues, un hombre muy emprendedor, además Premio Nacional de Periodismo, con aquellas famosas fotos que hizo luego del terremoto del Tocuyo? Sí recuerdo las fotos esas, mira, las fotos del Tocuyo, pero yo era muy niño en esa época. También recuerdo de un avión que se cayó acá, iba en una familia muy reconocida acá, los Yepes Gil. Él se perdió en la selva, estuvo casi una semana perdido en la selva, recorriendo todo aquello. Trajo muchísimas fotografías, en el Tocuyo también. Es que en esa época viajar no existía ni la Panamericana. Eran carreteritas muy pequeñas que escasamente pasaba un carro y había que bajarse, apartarse. Y si era época de lluvia, no había puentes, no había nada. Era una Venezuela muy rural. Doctor, ¿y un personaje, primero, en su familia que usted admire o que usted sienta que, pues, obviamente le marcó la vida? Bueno, mi papá, que era un hombre muy trabajador, con unas braguitas azules, tocando el linotipo, escribiendo en el linotipo, con el plomo, con el antimonio y con las matrices y toda esa serie de el sonido de la máquina y el olor del plomo. ¿Qué cree usted, qué características tiene usted de su papá y qué características de su madre? Bueno, mi mamá es una mujer muy dulce, muy atractiva, muy activa también. Y eso, el sabor de familia. ¿Qué figura no familiar usted admira y por qué? No familiar.
Bueno, chicos, yo he tenido gente, amigos, por ejemplo, en la música, cuando comencé, Pastor Sequera, un músico barquisimetano, en la aviación, aeromodelismo, en la música, Eduardo Betancourt, el viejo. Básicamente son personajes. ¿Cuál es su pasatiempo preferido para que usted siente que eso le desestresa, que lo saca digamos, del día a día, de la rutina? Mire, parece mentira. Yo decía que sufría de insomnio, pero eso es mentira. Incluso yo tengo máquinas allá en mi consulta de patología del sueño y dije, no, yo no voy a hacer eso, primero porque tengo que permanecer en vigilia toda la noche hasta el día siguiente, que así como está Barquisimeto y Venezuela tan insegura, de estar de noche por fuera no es la idea, pues. Y yo pensé que sufría un insomnio, pero yo después que descubrí el celular, descubrí YouTube, ¿y por qué se ríe? Y los audífonos inalámbricos para no molestar a la mujer. Quizás me identifico. Prendo mi equipo, total que a veces ni siquiera 10, 15 minutos estoy despierto. Me quedo dormido y mira, reviso personajes, las biografías de fulanito. Yo soy ahorita un experto en la Segunda Guerra Mundial y que me conozco prácticamente todo. ¿Por qué? Por eso mismo, por el YouTube, por la... Doctor, usted siempre ha sido muy polifacético. ¿Alguna vez alguien le dijo que no se podía ser tan polifacético? ¿Quiso ponerle barreras o límites a eso de estar haciendo varias cosas a la vez? Ser aeromodelista, ser fotógrafo, ser músico, ser médico. Hay un refrán que dice que el que sabe mucho no sabe nada, pero yo soy feliz de esa manera. Pues, la parte en neurología, mire, yo tengo 73 años y trabajo todos los días, como religiosamente. ¿Qué consejo le daría usted a esas nuevas generaciones, esos nuevos talentos que están en este momento en plena formación? Mire, yo creo que a futuro, ojalá pudiésemos todos los que estamos aquí vivir más, porque lo que viene es espectacular. El futuro de la humanidad. Mire, en el siglo XVIII la humanidad era igualito que los perritos, que los gaticos, vivían en horribles condiciones sanitarias, el promedio de vida era 25, 30 años, analfabetismo total, desnutrición, falta bueno, todo. Ya cuando comienza la industria, la explosión industrial, comienza el ser humano a desarrollarse, comienza a mejorar, pero es que yo lo que he visto en estos últimos 15 años, esto es espectacular. Y mirando allá a la cámara, doctor, ¿cómo le gustaría ser recordado a Francisco Villazán? Bueno, como un barquisimetano más de trabajo, más nada. Barquisimetano, médico barquisimetano que le gusta la música y eso. Bien, muchísimas gracias, doctor Francisco Villazán, por abrirnos las puertas de su casa y estar hoy en día compartiendo con ustedes. Pues perfectamente hubiésemos podido hacer un programa solo como músico, o solo como aeromodelista, o solo como fotógrafo, o solo como médico. Hoy hemos tratado de agarrar pinceladas de esa vida tan polifacética y con una trayectoria tan fructífera además. Y bueno, le agradecemos ese gesto que nos haya permitido. Gracias a usted por acordarse de mí y por saber que uno existe. Y gracias también a nuestro cómplice para esta entrevista, Igor Salazar, nuestro gran amigo, reportero gráfico, fotógrafo, que además estuvo hoy también ayudándonos aquí como asistente en este set improvisado que tenemos con el doctor Francisco Villazán, en la cámara de Manuel Herrera. Les habló José Luis Yepes, será hasta un próximo 60 minutos.